Escuché por casualidad que le decía a su madre, si no sale nada mejor, me conformaré con él. No la interrumpí. Solo empaqué mis cosas y me fui mientras ella todavía estaba al teléfono. Mi nota decía, salió algo mejor. Buena suerte conformándote. Ella llamó 40 veces esa noche. Nunca respondí. El olor a ajo y romero asados llenaba el apartamento. La banda sonora de un jueves perfectamente ordinario. Yo estaba en la estufa revolviendo la sartén de pollo al limón piccata, su favorito, y sintiendo un tipo de cansancio lleno de satisfacción. Tenía las mangas enrolladas y un paño de cocina arrojado sobre mi hombro. Desde el pequeño altavoz Bluetooth en el mostrador, una lista de reproducción suave que había hecho para nuestros viajes por carretera el verano pasado me hacía compañía. Había salido del trabajo una hora antes para hacer esto. Sara había estado estresada por una gran presentación en su firma de marketing, y sabía que llegaría a casa asustada, hablando a 1000 por hora sobre las demandas de los clientes y los plazos irrazonables. El plan era simple. Buena comida, un masaje en los pies y el recordatorio de que el mundo exterior a nuestro apartamento no importaba. Incluso había comprado el costoso pino grigio que le gustaba, el que yo llamaba el dolor de cabeza de 40 pesos, pero que compré de todos modos porque la hacía sonreír. Mi teléfono vibró en el mostrador. Una notificación de mi cuenta de ahorros. Había establecido un fondo oculto separado etiquetado como futuro. El depósito automático acababa de entrar. Lo deslicé, y una sonrisa privada asomó a mis labios. En 6, tal vez 7 meses más, el anillo que había estado mirando en línea sería más que una pestaña abierta en mi navegador. Estaría en mi bolsillo, y yo estaría planeando cómo pedírselo. El pensamiento no me asustaba. Se sentía como el siguiente paso más natural en una historia que tenía la suerte de estar viviendo. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, el golpe familiar de su bolso cayendo al suelo. «Cariño, estoy en casa», gritó, con su voz teñida de un cansancio teatral. «En la cocina», respondí, subiendo el fuego bajo las judías verdes. «Llegas justo a tiempo». «¿Cómo estuvo la bestia?» Ella apareció en la puerta, con los tacones en la mano, una silueta elegante contra la luz cálida. Sara era hermosa de una manera aguda e innegable. Durante 3 años, esa vista me había dado una pequeña sacudida de, ¿cómo tuve tanta suerte? La bestia ha sido asesinada y yo salí victoriosa, declaró, dejando caer sus zapatos y acercándose para darme un beso rápido y grasiento en la mejilla. Se asomó a la sartén. Eres un santo. Un santo culinario doméstico. Yo simplemente habría llorado en un tazón de cereales. Por eso estoy aquí, dije, chocando su cadera con la mía. Para elevarte de la desesperación basada en cereales. Ella sonrió, agarrando un trozo de pollo de la sartén y soplándolo. ¿Y lo haces también? Se lo metió en la boca y cerró los ojos. Perfecto. Dios, cásate conmigo. Mi corazón dio un estúpido y esperanzado vuelco. Cuidado. Podría tomarte la palabra. Ella rió, emitiendo un sonido ligero y fresco, y abrió el refrigerador para buscar el vino. No nos adelantemos, estrella de rock. Una cena perfecta a la vez. Sirvió 2 copas generosas y me entregó una. Por sobrevivir a los jueves. Por los jueves, brindé, reprimiendo el pequeño y familiar aleteo de evasión. Ella no estaba lista. Eso estaba bien. Yo podía esperar. Comimos en la pequeña mesa junto a la ventana, mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar abajo. Ella habló, animada, sobre su victoria en la presentación, sobre los elogios del cliente, sobre su jefe finalmente reconociendo su genialidad. Escuché, asintiendo, haciendo las preguntas correctas y sintiéndome orgulloso. Este era nuestro ritmo. Sus sueños eran grandes y brillantes, y me encantaba ser la tierra firme desde la que ella despegaba. Después de la cena, insistió en lavar los platos ya que yo había cocinado. No discutí y me retiré al sofá con mi copa de vino. Podía escucharla tararear junto con el tintineo de los platos. Esto era paz. Este era el punto de todo. Su teléfono, que se estaba cargando en la mesa de café, vibró. La pantalla se iluminó con una notificación.
Ryan flexionó los bíceps. Un emoji de gimnasio. Miré hacia otro lado. Ryan era su nuevo entrenador, un tema que había surgido mucho en los últimos 2 meses. Es tan motivador, decía ella. Él simplemente entiende lo que se necesita para transformarse. Yo había visto su Instagram. Todo eran flexiones de bíceps y sonrisas depredadoras. Había descartado el sentimiento como inseguridad. Ella estaba conmigo. Volvía a casa conmigo. El teléfono fijo de la cocina sonó. Era el viejo teléfono de pared que conservaba para su madre, quien se negaba a entender los teléfonos celulares. Sara respondió con voz brillante. Hola, mamá. Sí, acabo de terminar de cenar. No, Mark cocinó. Sí, estuvo bien. Tomé un sorbo de vino, desplazándome ociosamente por mi teléfono, escuchando solo a medias el suave murmullo de su lado de la conversación y los cómodos sonidos domésticos. Entonces su voz cambió. Bajó de tono y se volvió conspiratoria. Debe haber caminado hacia la sala de estar, pensando que yo estaba en el dormitorio o en el baño, pero yo estaba justo a la vuelta de la esquina, invisible en el sofá. Lo sé, mamá. Lo sé, dijo, con un suspiro pesado en su voz. Era el suspiro que usaba cuando hablaba de un proyecto de trabajo tedioso. No tienes que seguir preguntando. Hubo una pausa. Dejé de mirar el teléfono. Mira, él está bien. Es estable. Me ama. Obviamente, es fácil. Las palabras fueron como pequeñas gotas de agua fría bajando por mi columna vertebral. Bien. Estable. Fácil. No estoy desperdiciando nada, continuó, con un toque de actitud defensiva asomando. Es simplemente práctico. ¿Sabes cuál sería mi alquiler estando sola? Y él se encarga de todas las cosas aburridas. Las reparaciones del auto, los impuestos. Es como tener un asistente interno que paga la mitad de las facturas. La copa de vino de repente se sintió pesada en mi mano. El líquido, que momentos antes tenía un agradable tono dorado, ahora parecía tóxico. Su voz bajó aún más, hasta ser un susurro que pretendía ser un secreto. Solo estoy manteniendo mis opciones abiertas. De acuerdo. Ryan, el del gimnasio. Él es diferente. Tiene esa vibra de emprendedor. Va a llegar lejos. Es emocionante. Me envió un mensaje de texto hoy para ir a tomar algo este fin de semana. Mark simplemente es seguro. Seguro. La palabra flotaba en el aire. Era sofocante. No era un cumplido. Era un diagnóstico de un aburrimiento terminal. Luego vino la puñalada, entregada con la crueldad casual de alguien que habla del clima. Tengo un plazo de tiempo. No te preocupes. Si no sale nada mejor para, digamos, mi cumpleaños, probablemente me conformaré con él. Al menos sé que nunca se irá. Conformarse con él. Las palabras no solo aterrizaron. Vaporizaron la realidad de los últimos 3 años. Cada te amo. Cada momento tranquilo de apoyo, cada sacrificio, cada sueño que había susurrado en la oscuridad, todo se disolvió en una sola y cruda transacción. Yo era el plan de respaldo, el premio de consolación, el puerto seguro en el que atracaría si su barco no encontraba un puerto más glamoroso. Un extraño silencio metálico llenó mi cabeza, ahogando sus continuos murmullos hacia su madre. Me miré la mano. Estaba perfectamente firme. Dejé la copa de vino en la mesa de café sin hacer ruido. El olor a limón y ajo, tan reconfortante hace unos momentos, ahora me revolvía el estómago. Era el olor de una actuación. Una actuación en la que no sabía que yo era el protagonista. Me puse de pie. El movimiento fue automático. No miré hacia el pasillo donde su voz todavía conspiraba en voz baja. Entré en nuestro dormitorio, con pasos medidos en silencio. Fui al armario y saqué mi vieja bolsa de lona del estante superior. Abrí los cajones de mi cómoda. No pensé. Solo actué. Calcetines, ropa interior, camisetas, un par de pantalones de mezclilla. Tomé lo esencial del baño,
cepillo de dientes, afeitadora y desodorante, mi pasaporte, la tarjeta de seguro social y la carpeta con el título de mi auto de la caja de seguridad a prueba de fuego, mi computadora portátil y su cargador del escritorio. Empaqué con una eficiencia escalofriante. Dejé cada regalo que ella me había dado. El reloj, el suéter, el libro de primera edición. Dejé las fotos enmarcadas en la cómoda. Dejé el futuro que había estado construyendo en mi mente como un castillo de arena que ahora veía que estaba construido sobre una llanura de marea. Del pequeño escritorio de la esquina, tomé una sola hoja de papel de impresora y un bolígrafo. Me quedé allí escuchando el murmullo distante de su voz, todavía tramando su escape de la prisión de mi devoción. La nota no necesitaba reflexión. Las palabras ya estaban allí, formadas a partir de las cenizas de las suyas. En letras mayúsculas y limpias, escribí, salió algo mejor. Buena suerte conformándote. No la firmé. Ella lo sabría. Regresé a la cocina. Los restos quemados de las judías verdes todavía estaban en la sartén. Coloqué la nota directamente en el mostrador, poniéndole peso con el sacacorchos de la costosa botella de vino. Me colgué la bolsa de lona al hombro. No eché un último vistazo alrededor. Ya no había nada aquí para mí, solo el decorado de una obra que había cerrado abrupta y definitivamente. Abrí la puerta principal y salí al pasillo, cerrándola detrás de mí con un suave clic final. El sonido de su voz había desaparecido. El viaje en el ascensor hacia abajo fue silencioso. Mi reflejo en las puertas de acero cepillado se veía desconocido, tranquilo y vaciado, como una casa después de que los de la mudanza se han ido. Subí a mi auto, tiré la bolsa de lona en el asiento del pasajero y encendí el motor. Mientras me alejaba de la acera, no miré hacia la ventana del apartamento al que llamaba hogar. Simplemente conduje, con las luces de la ciudad desdibujándose en rayas de colores sin sentido. El silencio entumecido y limpio llenaba el espacio donde había estado mi corazón. El entumecimiento se mantuvo como una gruesa manta aislante entre mi sistema nervioso y el mundo. Conduje en piloto automático, con las manos sueltas en el volante, siguiendo la ruta familiar, pero no hacia mi bar habitual después del trabajo ni a la casa de un amigo, sino a un hotel de cadena genérico de nivel medio al otro lado de la ciudad. Era un lugar para viajeros de negocios y aventuras discretas, anónimo y limpio. Perfecto. Pagué por una semana en efectivo de mi fondo de emergencia, un hábito que mi padre, financieramente cauteloso, me había inculcado y que ahora se sentía como un acto profético de autopreservación. La habitación era de color beige y silenciosa. Dejé caer la bolsa de lona en el portaequipajes, y el ruido sordo resonó en el espacio estéril. Por un largo momento, me quedé allí escuchando el zumbido de la pequeña nevera. Luego, moviéndome con la misma calma metódica, saqué mi teléfono. No revisé las fotos ni volví a leer viejos mensajes de texto. Fui directamente a la configuración. La eliminé de mi aplicación para encontrar a mis amigos. Cambié la contraseña de nuestra cuenta compartida de transmisión de vídeos, la que estaba vinculada a mi correo electrónico y a mi tarjeta de crédito. La dejé de seguir en todas las plataformas de redes sociales. No fue un bloqueo, no todavía. Dejar de seguir era más silencioso, menos dramático. Era borrarla de mi vista diaria. Puse su contacto en no molestar, silenciando la tormenta que sabía que se avecinaba sin darle la satisfacción de un bloqueo inmediato lleno de enojo. Solo entonces me senté en el borde de la cama rígida. El entumecimiento comenzó a retroceder, no hacia un torrente de dolor, sino hacia una vasta y hueca claridad. Los recuerdos no llegaron como puñaladas dolorosas, sino como evidencia en un caso que yo había estado demasiado ciego para procesar. La forma en que ella ponía los ojos en blanco levemente cuando yo hablaba de mi proyecto de restaurar el viejo auto en el garaje de mi padre. Es solo un auto, bebé. ¿No estaría mejor el dinero en, digamos, un fondo indexado? La vez que la sorprendí con boletos para ver a su banda favorita y ella se quejó de los asientos durante 20 minutos antes de enviar mensajes de texto a un tal Ryan durante la mitad del concierto. Su apodo en broma para mí, el administrador, porque yo me encargaba de las cosas y porque era confiable. Yo había pensado que era amor. Era gestión. Ella era la directora ejecutiva de su propia vida, y yo era un jefe de departamento confiable y de bajo mantenimiento para las instalaciones y el apoyo emocional.
Una risa fría y aguda escapó de mí, rebotando en las paredes del hotel. No era gracioso. Era el sonido de una profunda comprensión, impactante por su simplicidad. Ella nunca me había visto. No al verdadero yo. Había visto una utilidad. Mi teléfono se iluminó en la mesita de noche. Una llamada. ¿Sí? 2 corazones brillaron en la pantalla. El emoji de corazón que había agregado hace 2 años ahora parecía una parodia grotesca. Vi cómo sonaba. Vi cómo se iba al buzón de voz. 1 minuto después, sonó una y otra vez. No sentí enojo. No sentí tristeza. Sentí un desapego profundo, casi espiritual. El hombre que habría saltado a contestar, que habría calmado sus preocupaciones, que vivía para ese pequeño destello de su nombre en la pantalla, se había ido. Empacado con el resto de las ilusiones en ese apartamento. Levanté el teléfono, no para contestar, sino para ser testigo. Abrí mi buzón de voz y lo puse en altavoz, dejando el teléfono apoyado mientras su voz, tensa por la irritación confusa, llenaba la habitación beige. Buzón de voz 1. 9:14 de la noche. Mark, ¿qué carajo? ¿Dónde estás? ¿Qué se supone que significa esta nota? Salió algo mejor. ¿Estás teniendo un ataque de nervios? Llámame ahora. Bip. El tono era de molestia. La ira de una directora ejecutiva al descubrir que un empleado clave se había ido sin previo aviso. No sentí nada. Buzón de voz 2. 9:27 de la noche. De acuerdo, en serio, esto no es gracioso. Me estoy preocupando. ¿Tuviste un accidente? Solo llámame o envíame un mensaje de texto para saber que no estás muerto en una zanja. Una pizca de miedo genuino, rápidamente sofocada por la preocupación por sí misma. Bip. Buzón de voz 3. 9:45 de la noche. Encontré el sacacorchos sobre tu nota. Muy maduro. Mira, sea lo que sea que creas haber escuchado, lo entendiste mal. Mamá me estaba estresando sobre que nos estamos haciendo mayores, y solo dije cosas para aplacarla. Ya sabes cómo es ella. Ven a casa para que podamos hablar como adultos. Bip. Aplacarla. La elección de las palabras era reveladora. Nuestra relación para ella era algo que debía manejarse con su madre, una narrativa que debía controlar. Las llamadas seguían llegando cada 7 a 10 minutos. Dejé de escuchar cada una, pero dejé que se acumularan. Un monumento digital a su creciente pánico. El tono cambió alrededor de la llamada número 12 o 13. Buzón de voz 13. 10:58 de la noche. Su voz era más fina, más aguda. Mark, por favor, solo habla conmigo. Lamento lo que sea que creas haber escuchado. Estás sacando esto totalmente de contexto. Por favor. Estoy sentada aquí sola y tengo miedo. Un sollozo. ¿Era real? Hace una hora, habría movido cielo y tierra por ese sonido. Ahora era solo ruido. Bip. Luego los mensajes de texto comenzaron a inundar la pantalla en un flujo paralelo de desesperación. Sara, 10:02 de la noche. ¿Dónde estás? Sara, 10:05 de la noche. Esto es una locura. Estás siendo un loco. Sara, 10:20 de la noche. De acuerdo. Siento haber dicho eso. Por favor, ven a casa. Sara, 10:45 de la noche. Podemos hablar de ello. Estás exagerando. Fue una conversación privada. Sara, 11:15 de la noche. Mark. Contesta tu teléfono. Me levanté, fui a la pequeña nevera y saqué una botella de agua demasiado cara. La bebí lentamente, mirando por la ventana las luces del estacionamiento. Yo era un fantasma en una máquina, observando cómo el sistema se descomponía desde afuera. Alrededor de la medianoche, la naturaleza de los mensajes cambió de nuevo. Las súplicas adquirieron un nuevo tono frenético. Buzón de voz 24. 12:07 de la madrugada.
Su voz era un susurro áspero. No contesta. Ryan, lo llamé después de que te fuiste porque estaba molesta y es un amigo. Y él dijo que estaba ocupado. Dijo que tal vez este fin de semana no era bueno. Mark, por favor. ¿Te necesito? Una parte de mí, la vieja parte herida, sintió un pico vicioso de satisfacción. La emocionante vibra de emprendedor tenía cosas mejores que hacer. Ese sentimiento fue rápidamente enterrado bajo una montaña de indiferencia. Su necesidad de mí nació de una repentina escasez, no de un valor genuino. Los mensajes de texto se desquiciaron. Sara, 12:30 de la madrugada. Cometí un error. No te estás conformando. Fui estúpida. Fue solo una charla. Sara, 12:41 de la madrugada. Prometiste que nunca te irías. Lo prometiste. Sara, 1:05 de la madrugada. Te amo. Lo hago. Tienes que creerme. Tienes que hacerlo. Una orden. Incluso en su abyecta súplica, asomaba el sentido del derecho. Se suponía que yo debía estar allí absorbiendo esto, arreglando esto. Mi negativa a interpretar mi papel era, a sus ojos, la máxima traición. Finalmente tomé el teléfono, no para responderle, sino para enviarle un solo mensaje de texto a mi amigo más antiguo, David. Vivía a 3 zonas horarias de distancia y era un diseñador gráfico insomne. Yo, 1:17 de la madrugada. Oye, me fui. Con Sara se acabó. No quiero hablar esta noche. Solo no quería que escucharas una versión loca más tarde. Estoy a salvo. Su respuesta fue instantánea. Debe. Santo cielo. De acuerdo, que estés a salvo es lo principal. Bebe agua. Estoy aquí. No se necesitan detalles. El apoyo simple y sin cuestionamientos fue un ancla en el extraño mar silencioso en el que flotaba. No lloré. Me sentía deshidratado y vacío. El último mensaje de voz llegó a las 2:03 de la madrugada. Su voz estaba destrozada, apenas audible a través de lágrimas que esta vez sonaban reales. Nacidas de la consecuencia pura y aterrorizada. Buzón de voz 40. 2:03 de la madrugada. No sé qué hacer. Estoy sentada en el suelo de la cocina. Todo está tan silencioso. Por favor, Mark, haré cualquier cosa. Simplemente no me dejes así. Eres mi persona. No puedes simplemente desaparecer. No puedes simplemente desaparecer. Pero yo podía hacerlo. Lo había hecho. El administrador había renunciado. El puerto seguro había levado anclas y navegado hacia la oscuridad. Enchufé mi teléfono al cargador y lo puse con la pantalla hacia abajo. Me di una ducha en el baño genérico del hotel, restregándome el olor a pollo al limón, el aroma de nuestra antigua vida. Me acosté en la cama desconocida en la oscuridad, con el zumbido esporádico de mi teléfono en la mesita de noche como un eco que se desvanecía de un mundo que ya no me concernía. Mientras me quedaba en un sueño superficial y sin sueños, mi último pensamiento no fue para ella, ni para el apartamento, ni para el futuro que había perdido. Fue una consideración simple y práctica para la mañana. Necesitaba encontrar un agente de bienes raíces y un abogado. El asunto de desvincular una vida, al parecer, era el primer asunto de mi nueva vida. El silencio, por primera vez en años, se sintió como paz y no como soledad. La primera mañana en el hotel, me desperté a las 6:07 de la mañana, una hora antes que mi alarma. Por un segundo de desorientación, no supe dónde estaba. Luego, las estériles paredes beige me devolvieron al presente. Y con ello no vino una ola de dolor, sino un profundo sentido de propósito. Tenía 47 llamadas perdidas y un flujo de mensajes de texto que se leía como las etapas del duelo escritas por un sociópata. No los leí. Abrí mi computadora portátil, busqué el número del abogado de divorcios con mejores críticas de la ciudad y reservé una consulta para esa tarde. Luego encontré un agente de bienes raíces que se especializaba en ventas rápidas y discretas. Mi siguiente llamada fue a mi arrendador, para explicarle que había habido una ruptura doméstica repentina y que iba a desocupar mi mitad del contrato de arrendamiento con efecto inmediato.
Me ofrecía pagar 2 meses de alquiler para evitar penalizaciones. Él, un hombre mayor que lo había visto todo, solo suspiró y dijo, envíame por correo electrónico el aviso formal, hijo. Siento escuchar eso. Para las 9 de la mañana, estaba sentado en una cafetería, con el acuerdo de honorarios del abogado firmado y devuelto por correo electrónico. El proceso fue frío, clínico y exactamente lo que necesitaba. Mi matrimonio, o lo que pensé que era el preludio de uno, era ahora un asunto de división de bienes. No había bienes compartidos excepto un gato que ella había adoptado y yo había pagado. Podía quedárselo. Mi teléfono vibró. No era Sara. Era su madre, Diane. Respondí, no por obligación, sino por curiosidad. Mark, gracias a Dios. Sara está fuera de sí. ¿Qué demonios está pasando? Su voz era una mezcla practicada de preocupación y condescendencia. Estoy seguro de que lo está, Diane, dije. Mi voz era plana y uniforme. Ella dijo que dejaste una nota desagradable y desapareciste. Escuchó que estabas escuchando a escondidas una conversación privada con su madre y exageraste por completo. No escuché a escondidas, corregí con calma. Estaba en mi propia casa. Ella habló al alcance del oído y no exageré. Reaccioné adecuadamente a la información que recibí. ¿Eran charlas de chicas, Mark? Ya sabes cómo somos. Ella no lo decía en serio. Tomé un sorbo de café. Ella decía en serio cada palabra. Simplemente no quería que yo las escuchara. La verdad no se convierte en mentira solo porque se escuche por casualidad. Diane balbuceó. Después de todo lo que han construido, ¿vas a tirarlo a la basura por una tonta llamada telefónica? Ella está devastada. Lo que construimos, dije lentamente, fue una ficción donde yo era un suplente confiable. Los cimientos estaban podridos. Diane, me voy antes de que todo se derrumbe. Sugiero que le aconsejes a tu hija que haga lo mismo. Colgué. Bloqueé su número. El acto se sintió menos como enojo y más como quitarme el polvo de los hombros. Los mensajes de texto de las amigas de Sara comenzaron a llegar alrededor del mediodía. Jenny, la líder autoproclamada de su grupo. Jenny, 12:15 de la tarde. Mark, ¿qué carajo? Sara es un desastre. Tienes que portarte como un hombre y hablar con ella. Esto es cruel. Yo, 12:20 de la tarde. Pregúntale exactamente qué le dijo a su madre por teléfono anoche. Palabra por palabra. Luego decide de qué lado estás. Hubo una larga pausa. Luego, Jenny, 1:05 de la tarde. Ella dijo que lo entendiste mal, que lo estás sacando de contexto. No respondí. La defensa del malentendido era un escudo para lo indefendible. 1 hora más tarde, llegó otro mensaje de texto. Jenny, 2:11 de la tarde. De acuerdo. Le pregunté. Me lo dijo. Amigo, eso está muy jodido. Lo siento. No respondí. La verdad, una vez expuesta, tenía la forma de liberar a las personas decentes y exponer al resto. La semana siguiente fue un estudio de reorganización silenciosa. Encontré un apartamento amueblado con un contrato de arrendamiento de 6 meses, una caja limpia y moderna sin recuerdos. Me uní a un gimnasio, no el elegante donde trabajaba Ryan, sino un gimnasio de levantamiento de pesas puro y duro en el centro de la ciudad. La física simple y brutal de mover grandes pesos era un mejor bálsamo que cualquier terapia. Me reconecté con amigos que había dejado de lado. David voló para un fin de semana y lo pasamos de excursión, hablando de todo excepto de Sara. Empecé a decir que sí a las cosas. A la proyección de la película independiente de un colega, a un partido improvisado de baloncesto, a un taller de programación que siempre había pospuesto. Descubrí que la vida era vasta y estaba llena de rincones interesantes cuando no se canalizaba a través de la estrecha lente de su aprobación. El karma me llegó en fragmentos, transmitido por el único amigo en común, Ben, que se mantuvo neutral. Ryan, dijo Ben mientras tomábamos unas cervezas a los 2 meses, sacudiendo la cabeza. Toda una fichita. La usó para tener sexo por venganza contra su ex.
Aparentemente, una vez que Sara comenzó a ponerse dependiente, él desapareció. Publicó una historia en algún club con un montón de chicas nuevas el fin de semana siguiente. No sentí nada. Ni alegría por el mal ajeno. Ni lástima. Fue como escuchar un informe meteorológico de un país que nunca visitaría. ¿Y Sara?, pregunté, no porque me importara, sino porque era la pregunta de seguimiento que se esperaba. Ben hizo girar el vaso de su cerveza. No está bien, hombre. Le dijo a todos que tuviste un ataque de nervios, que la abandonaste, pero luego Jenny le dijo a algunas personas lo que realmente ella había dicho. Eso dividió al grupo de amigos. Ella te culpa por arruinar su reputación. La pasaron por alto para un ascenso que estaba segura de que obtendría. El rumor es que ha estado bebiendo demasiado y presentándose a trabajar con mal aspecto. Asentí. Siento escuchar que está pasando por un mal momento, dije, con palabras automáticas y totalmente vacías. No lo sentía en realidad. Sus consecuencias eran solo de ella. 6 meses exactamente después del día en que dejé la nota, llegó una invitación por correo electrónico para la boda de nuestros amigos en común, Cara y James. Yo había sido el padrino en la boda del hermano de James. Nuestros lazos sociales eran profundos. Por un momento, consideré declinar la invitación, pero esconderme se sentía como si todavía estuviera gobernado por ella. No lo estaba. Tenía un acompañante. Había estado saliendo con Emily durante 3 meses. Era arquitecta paisajista con una energía tranquila y realista, y una risa que salía desde el fondo de su estómago. Conocía los rasgos generales de mi pasado, la versión editada y sin amargura. Cuando le mostré la invitación, ella solo sonrió y dijo, he escuchado que Cara hace un pastel genial. Cuenta conmigo si tú vas. La mañana de la boda, me puse un traje azul marino a medida que me había comprado, como celebración del nuevo trabajo que había conseguido. Emily llevaba un sencillo vestido verde esmeralda que hacía brillar sus ojos. Me miró mientras yo me arreglaba la corbata. ¿Estás bien?, preguntó, con la mano en mi brazo. Miré nuestro reflejo en el espejo. Un hombre seguro de sí mismo, una mujer hermosa, un frente unido de tranquila felicidad. Nunca he estado mejor, dije, y lo decía en serio. La boda fue en el invernadero de un jardín botánico. Cadenas de luces brillaban contra el techo de cristal, y el aire estaba cargado con el aroma de las flores y del champán. Sostuve la mano de Emily mientras nos mezclábamos, intercambiando saludos tranquilos con viejos amigos que al principio se sorprendían al verme y luego esbozaban sonrisas genuinas. La narrativa de mi colapso mental claramente no se había sostenido allí. Vi a Sara desde el otro lado del salón antes de que ella me viera a mí. Estaba de pie sola cerca de un helecho en maceta, sosteniendo una copa de vino blanco. Llevaba un ajustado vestido negro que apuntaba a la sofisticación pero se quedaba en lo forzado. Su maquillaje era impecable pero muy cargado, como una máscara sobre una fatiga palpable. Estaba escrutando a la multitud con una postura rígida. Parecía una invitada en la celebración de otra persona. Nuestras miradas se cruzaron. Todo su cuerpo se sacudió como si hubiera recibido una descarga. El color desapareció de su rostro y luego regresó en un rojo lleno de manchas. Su mirada saltó de mí hacia Emily, con mi mano entrelazada en la suya, y su expresión pasó por conmoción, furia y una esperanza desesperada y patética. Dejó su copa con un tintineo y comenzó a abrirse paso entre la multitud hacia nosotros. Emily me apretó la mano. Es ella, ¿verdad? Sí. ¿Quieres que me quede aquí? Por favor, dije, con voz calmada. Sara se detuvo a un par de metros de distancia, bebiéndome con los ojos con un hambre que me revolvió el estómago. Mar. Mi nombre fue una exhalación entrecortada. Tú, viniste. Cara y James son buenos amigos, dije, con un tono educado, de la forma en que hablarías con un conocido lejano. Sus ojos parpadearon hacia Emily de nuevo, y luego volvieron a mí, de forma suplicante. ¿Podemos hablar un minuto? ¿En privado? Cualquier cosa que necesites decir se puede decir aquí, respondí. Emily asintió levemente en señal de apoyo. La compostura de Sara se resquebrajó. Dio medio paso más cerca y su voz bajó a un susurro frenético.
Por favor, solo 5 minutos. Me debes al menos eso. No te debo nada, Sara. Ella se estremeció. La franqueza, entregada sin malicia, fue como una bofetada. Se recompuso, intentando mostrar una sonrisa temblorosa. Te ves muy bien. Gracias. Pienso en esa nota todos los días, soltó de repente, con las palabras derramándose de su boca. Salió algo mejor. ¿Fue solo para lastimarme? Para vengarte de mí. La miré, realmente la miré, y sentí una distante lástima puramente académica. Todavía pensaba que esto se trataba de ella, como si fuera un giro dramático en su historia. No, dije, con voz uniforme. Era una simple declaración de los hechos. Miré a Emily, quien ofreció una pequeña sonrisa privada. Salió algo mejor. El rostro de Sara se desmoronó. La máscara se disolvió en una necesidad cruda y desagradable. ¿Y qué? Ella es tu venganza, siseó, con voz temblorosa. Avanzaste así de rápido para demostrar un punto. Tuvimos 3 años, Mark. 3 años. No caí en la provocación. La ira que ella quería, el compromiso emocional, era una moneda con la que yo ya no negociaba. Sara, le dijiste a tu madre que estabas esperando algo mejor que yo. Tuviste tu deseo. No estás conmigo. Espero que hayas encontrado lo que estabas buscando. Pero no lo hice. El grito fue demasiado fuerte. Algunas personas cercanas miraron hacia nosotros. Me equivoqué. Ryan era un mentiroso. Mis amigos están todos jodidos. Me equivoqué. ¿No lo entiendes? Cometí un error. Asentí lentamente. Sé que te equivocaste, pero esa ya no es mi preocupación. La finalidad en mi voz terminó por romperla. La desesperación se transformó en algo más oscuro, algo más familiar. Entrecerró los ojos, y las súplicas de la víctima se convirtieron en el gruñido de la acusadora. Ahora simplemente eres alguien frío, ¿no? Después de todo lo que te di. Yo te hice. Te di una vida. Y tú solo me dejaste. Esta era la verdadera Sara. La persona que veía el amor como una concesión de favores, como una transformación que ella realizaba en un sujeto que estuviera dispuesto a aceptarlo. Sentí que la mano de Emily se apretaba alrededor de la mía. No por ansiedad, sino por solidaridad. Tú no me hiciste, Sara, dije, con una voz tan baja que tuvo que inclinarse para poder escucharla por encima de la música. Me gestionaste, y yo renuncié. Con permiso. No esperé una respuesta. Me di la vuelta, guiando suavemente a Emily conmigo, y me alejé. No miré atrás. Llevé a Emily a la pista de baile donde había comenzado a sonar una canción lenta. La tomé en mis brazos y comenzamos a movernos. Sobre su hombro, en el reflejo del cristal oscuro, vi la imagen final. Sara estaba congelada en el lugar donde la habíamos dejado, completamente sola entre la multitud, con las manos apretadas a los costados. Era una estatua de la derrota. Luego se dio la vuelta y casi salió corriendo, desapareciendo en las sombras de los helechos. Me concentré en la mujer en mis brazos. Emily apoyó la cabeza en mi hombro. «¿Estás bien?», murmuró. La acerqué más hacia mí. Su calidez era un contraste tangible con el frío recuerdo que ya se estaba desvaneciendo detrás de mí. La música aumentó de volumen, las luces brillaron y el futuro, brillante y sin cargas, se extendió ante nosotros. Estoy perfecto, dije, y así era.